En el video anterior generamos una función lineal representando a modo de ejemplo un movimiento rectilíneo uniforme como ejemplificación en física, y en este caso vamos a diseñar, por ejemplo, un tipo de función de tipo sinusoidal y también de tipo coseno. Pero vamos a implementar diferentes tipos de visualizaciones. ¿Sí? Vamos a cambiar el color, vamos también a generar dos funciones en el mismo plano, vamos a también cambiar algunas cosas, y todo esto, como te digo, te lo subo a GitHub o descargarlo de ahí. Fíjate cómo lo puedes modificar, lo puedes testear y tenés todo el archivo resuelto. Entonces, para ello vamos a crear una nueva función. En este caso vamos a llamarle doble ploteo. Yo le voy a decir doble ploteo, no sé, vos después cambiarlo y poner el nombre que vos quieras, ploteo, y vamos a generar justamente una función desde cero. En este caso se llama doble ploteo y entre sus argumentos no va a haber absolutamente nada, porque una vez que se la llame va a ejecutar lo que tenga que ejecutar, ¿sí? Y bueno, podríamos generar, en vez de tener por ejemplo estos dos vectores de rangos, y no que sean ya elementos predefinidos. ¿A qué te referís con esto? Bueno, claro, imagínate, en vez que comience en 1, podríamos decirle que comience en 0 y finalice en, no sé, 100, ¿sí? 100 elementos, para que tenga una onda un poquito más semejante a lo que sería un seno o un coseno cuando hagamos esa función, ¿sí? Porque por el momento son elementos, pero cuanto más cantidad de elementos vos tengas en tu función, más perfecta va a ser, ¿sí? O más definida va a ser en todo caso. En i podríamos darle de 0 a 100 también, ¿sí? Y después de esto podríamos empezar a justamente predefinir lo que son nuestras funciones, coseno y seno. En este caso yo voy a escribir coseno de x, coseno-x va a ser igual a que, bueno, la función misma, ¿sí? La función cos. Cos sería una función trigonométrica en cualquier tipo de estructura matemática, estructura de programación, pero mismo acá en Octave se utiliza con cos, ¿sí? Y entre sus argumentos tenés que pasarle el elemento en el cual vas a sacar ese coseno. En este caso vamos a trabajar con x, podríamos trabajar con y, sí, tener un rango diferente, pero vamos a trabajar con x, ¿sí? En todo caso el i está de más, en vez de que sean 100 elementos podemos decirle que sean 200, qué sé yo, o sea, solo varias vos. Pero vamos a trabajar con x, ¿sí? Para que sea más fácil, porque si no va a ser más complicado el ejemplo que estoy pensando en este momento. Así que bueno, vamos a trabajar con x. Coseno de x, y ahora vamos a decirle seno-x va a ser igual a sin, ¿sí? Ojo, no es sen, ¿sí? Es sin. Sin, y entre paréntesis, entre sus argumentos, vamos a pasarle x también, ¿sí? Por el momento trabajamos con x. Esto lo comentamos, simplemente lo comentamos. Más espacio en memoria. Entonces, debajo de estas variables ya declaradas para poder utilizar lo que es el coseno y el seno, vamos a justamente plotear, ¿sí? Pero antes de plotear hay que utilizar hold. Ojo que hold se utiliza, se implementa cuando vos tenés que justamente mostrar o plotear dos funciones diferentes, ¿sí? Dos funciones diferentes en base a la cantidad de variables que vos quieras, ¿sí? Y para eso vas a tener que plotear doblemente en caso de que utilices estas dos funciones. Entonces, hold on, punto y coma, y hold off. Entre hold on y hold off va a ser el espacio en el cual vos tengas que implementar justamente ploteo, ¿sí? Fuera del hold off o fuera del hold on no se va a hacer posible justamente el doble ploteo en este caso. Siempre tiene que estar dentro de estas dos funciones, ¿sí? Es como por ejemplo la función que vimos TikTok, tick and toe, tiene que estar justamente definida, y dentro de tick and toe tenés que colocar todas tus funciones, todas tus cosas que quieras hacer, porque tiene una apertura y tiene un cierre, lógicamente. Así funciona Octave. Entonces, sin seguir hablando, vamos a colocar la función plot y vamos a plotear ¿qué cosa? Bueno, vamos a plotear este rango, que son 100 elementos, lógicamente tiene que estar, ¿sí? Y después vamos a plotear el coseno de x. ¿Que el coseno de x qué va a ser? Bueno, va a ser el coseno de cada uno de los elementos que vos tengas en este rango. Entonces, dentro del plot x, coseno de x, coseno -x, yo le llamé, voy a llamarlo como quiera, como siempre. Y entre comillas simples vamos a colocar rho menos, ¿sí? Rho menos, ¿para qué va a ser? Bueno, para que nos marque los diferentes puntos de los elementos, ¿sí? Para eso es rho menos. Y después
estamos trabajando con un mark size de 5, vamos a colocarle 3 porque va a tener mucha cantidad de cosas nuestra función y va a ser un despelote una vez ploteada. Entonces vamos a colocarle market size de 3, por ejemplo, en vez que sea de 5, ¿sí? Yo en este caso no le voy a dar mucho espacio porque tiene mucho zoom esto y va a ser engorroso programar de esta forma, así que esto vamos a dejarlo por acá. Después de la declaración del market size vamos a declarar el line width, ¿sí? La espesura. Entonces para eso vamos a darle una espesura de 2, un poquito más estrecha, y después vamos a justamente plotear lo mismo para lo que sería el seno. Inicio, plot x, estamos trabajando con ese rango, bien, y acá vendría seno de x, seno guión bajo x, ¿sí? Acordate, dentro del hold. Bueno, después todas las etiquetas son exactamente las mismas, ¿sí? Fíjate, el xLabel y level, el título y grid on. Esto lo copiamos, lo reutilizamos, ¿sí? De la función anterior y lo pegamos. Ya con esto estaríamos. Si esto lo corremos, se nos va a generar un choclo de este porte, ¿sí? Pero fíjate una cosa, antes de esto vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color, así se distingue un poquito mejor. Y para el color es color, vamos a darle un color al coseno le pasamos rojo y después al seno le pasamos azul. ¿Qué te parece? Bien, ahora si lo ejecutamos nuevamente, ya la cosa cambia, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más detalladamente. Fíjate cómo comienza la onda sinusoidal desde el punto de inicio en 0 y el coseno de nuestro rango desde ese punto de inicio. Ya fíjate que está completamente desfasada. Y eso es lo que tendríamos que tener, un desfasamiento bien marcado entre coseno y seno de nuestro rango. Sería más o menos una modelización bastante piola, así, para ver eso. Fíjate que los picos de esta onda son bastante variantes. Eso se debe al rango que estamos tomando. Fíjate que son elementos completamente enteros, ¿sí? Y bueno, no decimales. Si se cambia a decimales, ya ahí variaría bastante el tema y se podría ver un poquito más. Tendríamos que cambiar la cantidad de elementos y trabajar con elementos decimales. Por ejemplo, podemos colocar el 0.1 y que termine en 3, por ejemplo. No sé. Si lo ejecutamos de nuevo, esto no cambiaría. Se ve un poquito más desfasada, sí, eso es verdad, pero tendría que ver exactamente cuál sería el rango de elementos para que tenga una onda sinusoidal y la función coseno que se vea un poquito mejor. Pero bueno, esto sería el ploteo de hoy, cómo poder generar y visualizar dos funciones en el mismo plano, en este caso una función sinusoidal y una función coseno, para lo que sería un rango determinado de elementos.